Hola, bienvenidos a un episodio más de Todo y Nada. En esta ocasión vamos a hablar sobre vivir en el extranjero y invitamos a Ale Santiago, que es una amiga mía que está aquí en China. Pero antes de introducirla, me gustaría que Jimé nos diga algo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí en este podcast, un episodio más. Como dijo Brenda, hoy escogimos el tema de vivir en el extranjero porque creo que hay muchas opiniones respecto a este tema y yo creo que ahorita he visto un incremento de personas, de amigos que se han ido a vivir al extranjero por alguna u otra razón. Entonces, aquí pues estamos súper emocionadas de que después de bastantes episodios ya estamos grabando un nuevo episodio con alguien, con una invitada. Justamente vamos a contarles nuestras experiencias o puntos de vista de vivir en el extranjero desde tres diferentes perspectivas. La de Brenda va a ser cuando vivió ella en Noruega, la de Ale viviendo en China y la mía viviendo en Estados Unidos. En México, el 8 de marzo es muy importante para nosotras como las mujeres, entonces queríamos también compartir cómo se ve como mujer o cómo se siente vivir fuera de México, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que cada una puede compartir? Entonces, sin extenderme más, te cedo la palabra, Brenda, para que ahora sí introduzcas a Alex. Es una amiga mía que conocí aquí en China por azares del destino y por una amiga noruega que tenemos en común. Y me gustaría, Ale, por favor, que te presentes, que nos digas quién eres tú, cómo te defines, qué te trae por acá en China, cuánto tiempo tienes acá, bueno, lo que tú nos quieras compartir. Y nada más como primer temita, subtema de este tema es cuáles son los pros y los contras de vivir en el extranjero, si lo quieres hablar como en general y luego enfocado a vivir en China. Bueno, hola Brenda y Jimena, muchas gracias por invitarme. Yo ya soy fan de su podcast, así que para mí es un honor estar aquí aportando un poco con mi experiencia viviendo en China. Mi nombre es Ale y ya llevo aquí en China 6 años. Y previamente de vivir en China estuve en Estados Unidos un año. Entonces ya en total llevo 7 años fuera de casa, de México. Y aquí en China soy profesora de inglés y de español. Y en Estados Unidos también era profe de español. Entonces mi área, digamos, de estudio es enseñanza de idiomas. Y ya eso es lo que hago aquí. Y sí, ¿quieres que mencione algunos de los pros y contras? Va. Bueno, lo anoté en mis notitas. Algunas de los pros que yo le encuentro de vivir en el extranjero en general es el que creas una independencia. Si eres alguien que has estado como en casa todo el tiempo, con familia o incluso estando con, no sé, tener roomies o así, al venirte a otro país, se te desarrolla la independencia al 1000%, ¿no? De una forma muy rápida, porque no solamente estás en otro país, sino es que estás solo. Y bueno, no depende, ¿no? Si vienes con amigos o si vienes solo, pero cuando vienes solo es como ya solo. Te enfermas y estás solo. Eh, Tienes que aprender no sé, a hacer tus papeles, tus documentos. Entonces ya como que te vuelves una persona más independiente. También pienso que un pro, algo que me sucedió a mí fue como mi desarrollo emocional porque vivir en el extranjero te reta, ¿no? En todos los niveles. Desde que te encuentras solito, tienes que aprender a llevarte contigo mismo, ya no te queda otra más que volverte tu propio amigo. En lo que encuentras amigos, ¿no? En lo que creas un círculo social, en lo que aprendes a ver este nuevo país como tu casa. Son como muchas cosas emocionales que pasan. Otro pro que yo encuentro de vivir en el extranjero es
aprender de una cultura nueva, ¿no? Aprender de costumbres, de probar cosas nuevas, como que sales de tu país y llegas a un lugar que es totalmente distinto y creo que es bonito, muy bonito como experimentar una cultura nueva. Em, Entre ello también cosas que uno desarrolla son como valores que tal vez uno ya tenía, pero como que se desarrollan más, ¿no? Por ejemplo, aquí en China yo he desarrollado mucho la tolerancia, la tolerancia a la diversidad, ¿no? Porque de repente aquí en China hay como cosas que son bien diferentes a los mexicanos, por ejemplo, y toca comprender que es una cultura distinta y que uno es el invitado, ¿no? Entonces, uno siendo el invitado, necesita uno tolerar y respetar que en otros países las personas son distintas y tienen costumbres distintas, ¿no? Y el último pro que yo encuentro es la visión global que uno desarrolla. De repente ya uno no ve al mundo como algo enorme, algo muy grande y que es imposible, o como China, por ejemplo, que es un país que yo antes de venir a China lo veía tan lejano, tan distinto, tan diferente, y ya viviendo acá me he dado cuenta que pues ni es tan lejano, ni es tan distinto, he encontrado cosas similares de repente con México. Entonces, es esta visión global que ya me permite decir, oh, tal vez me gustaría vivir en otro país en el futuro, ¿no? No sé, incluso países que antes no consideraba yo, ahora me llaman la atención. Entonces, esa visión global. eh, y esos son como algunos de los pros que yo encuentro. Ay, Ale, qué padre escucharte. Y yo creo que, bueno, lo sé de Brenda porque obviamente lo he platicado con ella, pero compartimos este gusto por viajar y no sé, es algo como muy padre porque lo que mencionas, ¿no? Sobre todo de que te expande y te abre. Y otra cosa que también coincidió mucho conmigo es la parte del crecimiento personal. Es como, no sé si yo me hubiera quedado en mi zona de confort, hubiera experimentado el mismo crecimiento del cual experimentas saliendo de tu zona de confort o de tu casa, ¿no? Completamente diferente y literal, no, a veces no hay otra opción. A veces es como que te lleva a ese lugar y lo agradeces, ¿no? Después de voltear y decir, oye, lo agradezco porque no sabía que lo necesitaba. Pero, bueno, ya que tomé la palabra, yo voy a igual a decirles como cuáles han sido los pros y contras brevemente de mi experiencia de vivir en el extranjero. En mi caso, a diferencia de Ale, yo sí me vine, digamos que porque me casé, me vine al extranjero. Fue como una decisión que nunca me imaginé y fue una decisión que se tomó en muy poco tiempo. Entonces, para mí fue como de tomar la decisión y ya después me cayó lo que decimos en México, el 20, ¿no? O sea, de toda del cambio. Entonces, yo creo que empecemos por los pros es justo lo que platicábamos, el crecimiento personal total. El salir de tu zona de confort también te hace, conocer nuevos límites, o sea, y ver que a lo mejor lo que pensabas que no podías hacer, sí lo puedes hacer. Entonces, saber que puedes llegar a, no sé, en este caso, por ejemplo, cuando yo me vine a Estados Unidos, creo que ya les he contado en otros podcasts, pues obviamente para mí una de las cosas más difíciles y complicadas fue dejar mi carrera, porque obviamente el derecho en México es completamente diferente del sistema jurídico de Estados Unidos, ¿no? Diferente yo creo que si me hubiera ido a España, porque ahí es muy similar. Entonces, esa fue una de las cosas que la verdad me costó muchísimo porque yo venía recién casi salida de la universidad, o sea, tenía básicamente 3 años, 2 años practicando y trabajando en mi carrera. Entonces, para mí fue como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero digo, ahorita ya lo he abrazado, he encontrado otros caminos y también estoy contenta. Entonces, justamente esa parte
de saber que podemos cambiar y tampoco estamos hechos para una sola cosa, yo lo considero como un pro, ¿no? Porque igual y me hubiera quedado en México haciendo lo mismo toda la vida. Número 3, yo creo que también valoras muchísimo, valoras demasiado el tiempo que tienes con los demás. En este caso, por ejemplo, cuando te toca ir a visitar a tu familia y así, o sea, a los que tienen la oportunidad de ir, pues valoras el triple, ese desayuno, ese café, entonces aprendes a valorar mucho el tiempo con las personas que te importan. Otro pro, yo creo, justamente es esto que te abre muchísimo tu mentalidad, y tu mentalidad en cuanto a, ¿sabes? Empiezas a cuestionarte muchas creencias que traías y muchos pensamientos que traías, porque a lo mejor vienen culturalmente desde México, ¿ok? Entonces empiezas a valorar y dices tú, no, pues a lo mejor y no es así, ¿no? Entonces como que tu mentalidad va cambiando, digo, claro, obviamente siempre con juicio y con los valores que te acompañan, como mencionó Ale, pero igual ya empiezas a ser más, a respetar más, ¿no? Que hay diferentes formas de pensar, diferentes ideas, y que igual está bien. O sea, no todo el mundo tiene que pensar igual que tú, y está perfecto. Y yo creo que una de las cosas que yo en específico me gusta de Estados Unidos, no sé, Brenda y Ale ya vivieron aquí, y no sé si lo experimenten o lo hayan experimentado en los otros países en los que han estado ellas, es que México es un país muy fijado. Es México, usualmente es como una cultura de que, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos a la gente le vale tu vida. O sea, tú puedes ir, si quieres, en pijama al supermercado, y la verdad para ellos es como, no me importa, ¿sabes? O sea, no te toman en cuenta, no toman en cuenta ese detalle. En cambio, siento que en México es como de, ¿cómo voy a ir en pijama? O sea, no, ahí me cuelgo hasta el perico para salir al súper, ¿no? Entonces sí, creo que esos son como los pros que yo encuentro. Y obviamente ya yéndose un poquito a los contras, pues sería el estar lejos como tal de todo tu núcleo familiar, de estar lejos de, en este caso, pues lo que les digo, o sea, el emparejar carreras y demás, la diferencia cultural, porque aunque Estados Unidos sea vecino de México, no es lo mismo, o sea, sigue siendo algo como diferente, y en México lo que sí tenemos es este sentido de unidad social muchas veces, entonces es como, yo creo que lo que más extraño, y por supuesto, pues la comida, ¿no? Entonces ya le cedo la palabra a Brenda para no extenderme más y que nos cuente su experiencia en Noruega. Para mí lo que Noruega trajo de positivo fue, o sea, el abrirme, como abrir mi mente a decir, no necesariamente el resto de mi vida lo tengo que pasar en México, ¿no? O sea, yo nunca había vivido fuera, ni siquiera en casa de mis papás, y además como que nunca había pasado más de un mes fuera de casa, o sea, fuera de México. Entonces, para mí fue irme a Noruega, fueron los primeros, o sea, ese primer paso de vivir más allá de un mes fuera de mi país y de adaptarme a una cultura ya de una forma más local y darme cuenta, o sea, y creo que eso es como en la parte en el último punto de pros que dijo Ale, de abrir un poco más el panorama, darme cuenta de que había mucho más allá, ¿no? Y que yo algo que pensaba que Noruega era un país súper casi cercano al Polo Norte y que súper lejos, y jamás en mi vida se me ocurrió como que yo iba a estar viviendo ahí, me abrió mucho o sea, la perspectiva y el decir hay más cosas fuera de, no solo de México, sino de casi que América del Norte, porque para mí todo era América del Norte y ya. Y también la posibilidad de conocer gente nueva, e inclusive gente como de otros países, no necesariamente yo en Noruega conocía a puros noruegos, o sea, sí algunos, pero conocía mucha gente de América Latina, muchos europeos, que digo, está padre porque aprendes no solo de la cultura que estás, en el país en el que estás, sino de la cultura de la gente que vive en ese mismo país, que puede ser de otros países, y eso a mí me súper encantó. En cuestión de los contras, yo creo que los contras vienen mucho de la perspectiva de cada uno, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, y de verdad esto, o sea, parece payasada, pero si a mí me preguntan qué contra tuviste en Noruega, ninguno. O sea, yo sí puedo decir que ninguno, que yo en Noruega fui la persona más feliz
o sea, de este planeta. Y yo creo que tiene que ver un poco porque yo estaba de estudiante ahí. Entonces, que me iba a estar yo preocupando por muchas cosas que ahorita me preocupo aquí en China, ¿no? O sea, y además sabía que tenía como una fecha muy exacta de caducidad en mi estancia en Noruega. Entonces, o sea, yo de Noruega no puedo decir que tenía yo muchos contras. Creo que el único que no me encantaba es, o sea, que ya como en el día a día, no quiero generalizar, pero la mayor parte de las personas que viven en Noruega tienden a ser muy distantes. Entonces, de repente cositas como estar en la parada del autobús y que ver que la gente se forma atrás de ti, pero con un espacio muy considerable de, así de distancia entre uno y otro, porque cada quien tiene su espacio personal, o que se suben al bus y a veces no se quieren sentar contigo, aunque sea el único asiento libre, porque pues prefieren ese espacio personal, llegan a ser un poco muy distantes y a mí, pues yo que estoy acostumbrada a ser súper encimosa, a que en México como que todo el tiempo nos abrazamos, nos saludamos de beso, o sea, no hay nada de que la distancia social, por así decirlo, y aquí en China pues menos, ¿no? Pero comparando Noruega con México, esa parte creo que era la que híjole, me costaba un poco, ¿no? Y yo creo que estuve, o sea, tan poquito tiempo que no me dio tiempo de extrañar, pero que ya después en los siguientes lugares en los que viví, Estados Unidos y China, eh, sí lo difícil, o sea, la parte más negativa de vivir lejos ha sido el estar lejos de mi familia, de mis amigos y el perderme de cosas, ¿no? O sea, bueno, que yo siento que me pierdo experiencias con ellos, ¿no? O sea, al final del día no es tanto, o sea, no es que diga yo extraño como lo material, sino más bien extraño como a las personas que pues no, que ya que más quisiera traérmelas para acá, ¿no? Pero pues no se puede. Y en cuanto al como choque cultural, o sea, yo creo que en Noruega no tuve tanto esto, o sea, creo que no es una cultura tan diferente, o sea, sí tiene lo suyo, pero no es tan diferente. Al final del día eh, va a sonar como muy tajante, pero yo sí creo que hay una diferencia muy abismal entre Occidente y Oriente y ese choque cultural sí yo lo viví más como acá. Obviamente cuando estaba en Estados Unidos, ya lo he comentado en algunas ocasiones, yo viví un tiempo en San Francisco y en San Francisco yo me sentía pero pues como en mi casa, o sea, como que era súper familiar para mí. Entonces, me gustaría, Ale, que nos comentaras tú qué experiencias, pues no puedo decir es como todas negativas, pero como qué cosas negativas has tenido aquí en China, o sea, ¿cuáles son los puntos que dices tú? Esto es lo negativo de vivir lejos, no solo en China, sino vivir lejos. Y ya después, como, ¿cuáles han sido esos choques culturales con los que te has enfrentado? Que aquí en China, porque yo vivo aquí también, siento que son un montón. Entonces, te Sí, doy la palabra. sí. Yo quería agregar ahí de un contra de vivir en el extranjero. Bueno, enfatizar lo de los momentos familiares, ¿no? Porque creo que se escucha muy así general, pero es extremadamente triste perderse sí, por ejemplo, el cumpleaños de la mamá, ¿no? No estar. Y algo que a mí me da mucha tristeza y como sentimiento es saber que nuestros papás están envejeciendo, ¿no? Y no sé, regresar, por ejemplo, cada 3 años, por ejemplo, yo creo que lo más lejos que he estado de México, o sea, ha sido 2 años y medio sin haber ido. Y es regresar y ver, o sea, ver a las personas que quieres más grandes, ¿no? Es cuando te cae el choque ahí de todo este tiempo ha pasado. Ves a todos, literal, es cuando te das cuenta que las personas están envejeciendo. Cuando vives con las personas diario, convives con ellas, no te das cuenta de este cambio, ¿no? En sus caras, en sus cuerpos. Pero cuando ya pasa 1 año, 2 años, sobre todo en los papás, ya, o sea, se nota, ¿no? Nunca lo había pensado, pero ahorita que lo pienso, tienes razón y me dan ganas de llorar. Y aparte, ¿sabes qué? Aparte de los cumpleaños y todo eso, que es como la parte feliz, hay mucha gente que a veces no se puede despedir de sus familiares, ¿sabes? Incluso cuando mueren, o sea, siento que sí, esas son las cosas más duras, realmente, las más duras de vivir lejos. O sea, cuando yo me fui a Noruega, todavía mis tres abuelitos que vivían cuando yo me fui a Noruega, o sea, como que vivían los tres y yo me acuerdo haberme subido al avión, así que ya iba para allá de México y haber pensado, híjole,
o sea, Dios mío, por favor, por favor, por favor, que en este intercambio que estoy haciendo no pase nada malo, o sea, que no les pase nada malo a mis abuelitos, que yo regrese y ellos sigan estando aquí. Y ese era como de mis mayores miedos, pero como que, porque lógicamente nosotros asociamos como la muerte con la línea del tiempo, ¿no? Entonces como que para nosotros es como pensar que, pues los abuelitos, ¿no? Bueno, en ese momento era como mis abuelitos, pero ya después como que me he dado cuenta que, porque cuando yo regresé de Noruega, lamentablemente, el día que yo estaba, un día, la noche antes de que yo regresara, falleció uno de mis tíos. Entonces, que era como algo que yo no me esperaba. Es una situación bien difícil. Yo ya estaba, o sea, yo ya estaba a horas de subirme al avión de regreso a México, pero esa experiencia pues a mí sí me puso muy triste porque dije, pues los últimos 6, 7 meses que estuve yo fuera, o sea, ya no lo vi, ¿no? Y obviamente no me alcancé a despedir, obviamente tampoco llegué al funeral, es algo bien difícil. Y ahora, o sea, como que bueno, o sea, yo desde que me salí en 2021, o sea, enero de 2021 de México ya para vivir en Estados Unidos y luego venirme a China, eh, para mí, o sea, sí, como que me daba mucha ansiedad este tema. Y cada que he ido a México, o sea, tanto estando en Estados Unidos como ahora que estoy en China o a Canadá, pues que es donde vi a mi familia, mi papá siempre, ya en el aeropuerto, siempre me decía como que yo estuviera tranquila y que pase lo que pase, o sea, si no llegamos a volver a vernos, que todo está bien y que nosotros estamos bien. Y híjole, o sea, casi que cuando me lo dice me dan ganas de ya no subirme al avión. Entonces, sí, definitivamente coincido, creo que esta es la parte más fea, el realizar como que nuestros papás están envejeciendo y que cualquiera de nosotros, nadie tiene la vida comprada. Entonces, pueden ser nuestros papás, pero también puede ser, digo, Dios no lo quiera, alguno de nuestros súper amigos o algún hermano, primo, lo que, o sea, alguien, un ser muy querido, pues nadie tiene la vida comprada. Inclusive nosotros mismos podemos, por alguna cosa, espero que no regresar, o sea, y está feo. O sea, realizar eso es súper triste. Cuando lo dijiste, Ale, igual que Jimé, o sea, yo casi, o sea, me pongo a llorar porque sí es bien difícil. Sí, sí es triste, pero igual yo creo que es como, ¿cómo se diría? Para lo que uno firma, ¿no? O sea, o sea, yo sí he pensado mucho de que, por ejemplo, sí me entristece no pasar tiempo con mis papás, pero también sé que mis papás están muy felices de la vida que tengo y de que yo la disfruto y de que me encanta vivir en el extranjero. Y creo que ellos no cambiarían la vida que escogí por, por pasar más tiempo juntos, ¿saben? O sea, ahí es un poquito complicado, pero sí, otro contra, último y ya, para cerrar, que encontré es el que no sé si a ustedes les ha pasado y no sé si es algo que pasa cuando ya vives en el extranjero por varios años. Es como se pierde un poquito el sentido de pertenencia. De repente ya no sabes ¿De dónde eres? dónde eres. Sí, sí, sí. Sí, Por pasa ejemplo, mucho. a mí que he vivido en China ya por bastante tiempo, yo considero China mi segundo hogar. Y de repente me pasó ahora que fui a México, ¿no? Fui en enero a México, pues extrañaba China. Y es que, ¿sabes Extrañaba que yo creo que hay que normalizar eso porque muchas veces hacen bromas, o bueno, pasa mucho entre Estados Unidos y México, de que es, por ejemplo, a veces me pasa a mí, el 90% de mi día pues tengo que hablar inglés, leer inglés, todo eso, porque es mi trabajo. Y a veces hay algunas palabras que no es por payasa, no es porque ya me sienta gringa o porque ya se me haya olvidado ser mexicana. No, te juro que se me olvidan. Digo, ¿cómo se dice esto? Incluso en inglés, en español. Entonces yo creo que es un choque mental que pasa y hay que normalizarlo. Y como tú dices, híjole, a mí me pasó y cuando me pasó me sentí triste. Y que cómo es posible que esté sintiendo esto, traicionando a México. Porque yo estando en México igual extrañaba mi casa, extrañaba aquí. No, y aparte ahorita digo, me he escuchado decir mi casa, o sea, en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, cada que voy, incluso antes era como, los primeros años era cuando iba a México, voy a mi casa, y ahorita voy a la casa de mi mamá.
Entonces sí pasa y hay que normalizarlo. Digo, al final de cuentas son los países que nos están viendo crecer y eso no quita ni quiere decir que dejamos de ser mexicanas o dejamos de amar nuestras raíces o dejamos de enorgullecernos en mi caso de México. O sea, para nada. Yo a quien me encuentre voy a ir a decirle, soy mexicana orgullosamente y me va a escuchar 1 hora hablando de México y de Oaxaca. Entonces, claro, pero sí, es algo que pasa y no hay que sentirnos culpables por eso. Sí, Y pero eso se de siente, perder, ¿no? Oh, perdón. no, sí, sí, habla. Solo iba a decir que, por ejemplo, cuando como que se siente como que, por ejemplo, en China, aunque China lo considero mi hogar también, en China no dejo yo de ser la extranjera, ¿no? Entonces, por más que yo quisiera como pertenecer o entre los chinos, nunca va a pasar. Y en México ya pasa de que, pues, como no he vivido ahí por mucho tiempo, es como que me ven como, la que viene de visita. Entonces ya como que se pierde un poquito ese de, ¿De ay, dónde? de dónde soy, ¿no? De dónde soy ya. Estoy en México y siento que algo me hace falta, ¿no? Y estoy en China y extraño a México. Entonces ahí es una confusión que pasa que, que pues se experimenta, ¿no? Pero uno puede vivir con eso. Comentaba, en Noruega pues yo estuve muy poquito tiempo, entonces realmente Noruega fue como unas vacaciones largas para mí, y jamás sentí Noruega como, esta es mi casa, ¿no? En Estados Unidos, pues yo pasé casi que un embarazo, yo siempre digo que estuve en un embarazo porque fueron 9 meses exactitos, entonces o sea, sí llegué un poco ya, cuando justo empezaba yo a aclimatarme y a sentirme que ya empezaba a ser mi casa, pues fue cuando me vine para China. Y ya en China, la verdad que los primeros 10 meses que estuve, que fue antes de volver a México después de un año y medio de haber salido de México, yo todavía no me sentí, no tenía ese sentido de pertenencia, de que ya China era mi hogar. Y entonces voy a México y me acuerdo perfecto que ya estando en México tampoco sentía que México fuera mi hogar. Entonces yo estaba como en un limbo en el que no decía, bueno, ¿cuál es mi hogar? ¿Cuál no es mi hogar? O sea, porque era casa de mis papás, pero también era mi casa, pero también en China no me sentía como que esa era mi casa. Entonces, en ningún lado no me sentía ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, y ya ahorita que ya poco ha pasado más tiempo aquí en China, que ya fui otra vez, o sea, ya había salido 2 veces de China para estar con mi familia y así. Ya en esa segunda ocasión que salí, que fue en diciembre, yo sí decía, ya quiero ir a mi casa y ya no pensaba en que ir a mi casa en México, porque estábamos en Canadá. O sea, ya pensaba yo que iba a mi casa en China, ¿no? Pero inevitablemente yo creo que sí se pierde sí se llega a sentir o sea, de esta pertenencia que ya no tenemos, pero algo muy chistosa que sí me pasó tanto en Noruega como en China. Cuando yo estaba en Noruega fue el terremoto en México, el de 2017, y algo que me sorprendió muchísimo es que la poca comunidad mexicana que hay allá se organizó para hacer un evento de recaudación de fondos. Y dije yo, qué fregón, o sea, dije, qué fregón ser mexicano y ver cómo como mexicanos, aunque estamos lejos, tratamos de ver cómo ayudar, ¿no? A nuestro país. Y lo mismo me pasó acá, creo que Ale veía esa reflexión que yo había hecho de cuando empezaron los contagiaderos aquí en Beijing y la comunidad mexicana, pues las medicinas estaban como súper escasas y estábamos como viendo, apoyándonos, ¿no? Entre nosotros los mexicanos de quién tiene medicina y qué te mando y no sé qué. Y este sentido de comunidad que hay muy fuerte entre los mexicanos que estamos en el extranjero, siento que también nos ayuda a no sentirnos tan aislados, ¿no? De nuestro país. Y alguna vez una amiga de aquí de China me dijo como, yo sí, la verdad es que yo, si volviera a nacer, nacería siendo mexicana. O sea, porque ese sentimiento de unidad, de hermandad, de comunidad, no todos los países pueden decir que lo tienen y creo que México es de los pocos que literalmente en mi casa es tu casa, lo llevamos a todos lados, ¿no? Y bueno, ya con esto me gustaría como hablar ya de las diferencias culturales y no sé, Ale, si nos quieras comentar así 2 o 3 que hayan sido para ti, no manches, esto es súper distinto a México, ¿qué onda? Yo estoy emocionada por escucharlas.
Bueno, primero las que son medias raras, ¿no? Que en México no pasa porque desde niños nos enseñan a que no. Que Jimena, no sé si tú sepas, pero por ejemplo aquí la gente escupe en la calle todo el tiempo, entonces es muy normal escuchar el, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, Sonar la boca al comer, el hacer sonidos cuando están comiendo, a comer con la boca abierta, echarse gases es algo natural, ¿no? Pero a nosotros nos enseñan que no hay que hacerlo enfrente de la gente, que no hay que hacer ruido. Entonces, aquí es algo natural que la gente lo hace enfrente de quien sea y no pasa nada. Los que tienen pena somos nosotros. Em, ¿Qué más? Cuando ya, por ejemplo, en el trabajo, cuando las compañeras chinas me hablan muy cerca, cuando me tienen que decir algo, ¿no? O sea, como que la distancia física no existe, como que me agarran del brazo o se ponen muy cerquita a mi cara y eso es como que algo que me causó un choque cultural. Pero lo vuelvo a decir, son cosas que nos enseñan en nuestra cultura a que están mal, pero aquí no pasa nada, ¿saben? Entonces, es bien difícil para nosotros quitarnos esa ideología que nos pusieron, que ninguna está bien, ninguna está mal, ¿no? O sea, cada quien en su cultura, ¿no? Pero cuando uno viene aquí, pues cuesta mucho quitarse eso de que, no sé, de que al sonar la boca, por ejemplo, yo antes de venir a China, de verdad que yo no podía tolerar a alguien que sonara la boca cuando yo comía. Y aquí o sea, pues por vivir aquí me tuve que acostumbrar. Y ahora ya, o sea, ya me da igual, la verdad, o sea, son cosas que uno tiene que aprender a convivir. Otra es, algo que me sorprendió mucho también aquí es ver cuánto estudian los niños, porque yo soy profesora de inglés y español, ¿no? Entonces, con mis alumnitos más grandes, pues yo platico, ¿no? De cuántas clases tienes y así. La mayoría de los niños tienen clases extras, no sé, de música, de baile, de arte, de idiomas, ¿no? Tengo una alumna, por ejemplo, tiene 5 años y está aprendiendo francés, español, inglés y pues ella habla chino. Entonces, los niños aquí estudian mucho, mucho, que es una cosa de que no tienen tiempo para jugar. Incluso sábados y domingos para ellos son de clases. Y entonces eso también fue algo que me sorprendió mucho, la competencia, ¿no? Que existe aquí en China. Aquí si tú no eres el mejor, pues La no la vas a disciplina armar. que les inculcan, yo creo, ¿no? Y siento que es algo que sí, lo he escuchado en cuanto a las Olimpiadas, de Mm. que los niños que van a las Olimpiadas, o sea, ellos son, a ver, si quieres ir desde los 2 años, casi tienes que empezar a practicar, ¿no? Entonces sí, es bastante Sí, choqueante. sí. Sí, eso de cuánta preparación aquí. Los niños, fíjense, igual algo que me sorprendió respecto al sistema escolar es que los niños son muy bien portados. O sea, cuando viene un profe aquí, la verdad que es la gloria. Los niños no son rebeldes, como que respetan mucho al maestro. Entonces es como cositas que me sorprendieron. Pero también hay cosas agradables, ¿eh? O sea, más así. Por ejemplo, un choque cultural también es que aquí no existe la cultura del refresco, tomar refresco. Las personas toman o agua caliente o té. Al comer no toman pues nada, ¿no? O a veces lo acompañan con una sopa, sopa simple a veces, o con agua. Pero entonces es algo también que yo he adaptado, pero que fue muy distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Pues el WeChat también fue algo que me sorprendió mucho para bien, que es el uso del WeChat, esta aplicación que es parecida o su equivalente al WhatsApp, pero en WeChat tú puedes hacer pagos de todo tipo, o sea, puedes pagar tu luz, el agua, vuelos, trenes, puedes pagar la tiendita, el mercado, incluso hasta hay personas en la calle, no sé, ¿no? Que venden cositas en la calle y les pagas por WeChat. Entonces, esa facilidad fue algo que me sorprendió y a lo que me adapté muy rápido.
Y pues ya esas son algunas de las cosas. El no uso de medicinas, por ejemplo, es algo también que me impactó mucho aquí. La medicina china tradicional, ¿no? Que es con base a hierbas, a tés. Aquí las personas casi, su última opción es tomar antibióticos, ¿no? Y es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el occidente, de que una gripita, medicina, una gripita, medicina. Y aquí es, vas al doctor y una gripita, pues tómate estos tés, tómate estas medicinas les llaman, pero en realidad son medicinas como, ¿cómo se le llaman? Como orgánicas, ¿no? Sin, Como medicina tradicional, como bien sí, mencionaste, creo, ¿no? sí. Ujú. Entonces, esas son algunas de las cosas que me impactaron de China. No Ay, sé de ustedes. qué padre, porque yo creo que lo más cercano que he estado a la cultura asiática ha sido San Francisco. Y no bromeo, Brenda está de testigo porque ahí ves más asiáticos que otra cosa en el mundo. O sea, ellos dominan San Francisco. Entonces, me llamó la atención lo que dijiste de que comen con la boca así. Y sí, o sea, literal los sonidos son muy curiosos. Y lo que yo también supe es de que eso de que lo que es eruptar y sus gases, incluso es algo como un agradecimiento por la comida. Es algo súper curioso y que obviamente nada más, o sea, de seguro lo están escuchando y para muchos es rarísimo, pero justamente estamos hablando de estas brechas culturales que hay y lo curioso que es, no sé, para cada quien. Brenda, me encantaría escucharte como qué fue lo que, no sé, te dejó Noruega que dijiste, wow, no, esto yo nunca lo había visto. El taco de ojo, ¿no? Taco de ojo. ¿O no? Pues tampoco le echaba mucho, la verdad, porque en ese tiempo tenía novio. Pero ¿sabes qué? Que algo que a mí de las primeras cosas que me súper sorprendió fue, yo siempre caminaba de mi casa, o sea, de la residencia estudiantil a la universidad, a la Facultad de Derecho que está en el centro, que me echaba una caminata de 40 minutos que a mí se me hacía nada, pero ya después que regresé y volví a hacer esa caminata, dije, sí caminaba yo un montón, por eso estaba tan flaca. Pero la verdad es que algo fue que en esas caminatas yo me daba cuenta que eran, pues no sé, mi clase era como a las 10 de la mañana, ya no me acuerdo, y yo salía a las 9, que es hora ya de oficina, y podía ver yo a señores, o sea, hombres con carriola haciendo ejercicio. Y se me hacía como, wow, porque pues normalmente uno pensaría en su cultura, o sea, en la cultura en México, que pues, o sea, los papás casi siempre están, o sea, no están con los hijos, ¿no? Están trabajando. Y lo que pasa es que en Noruega, como que tanto, sí tienen una visión muy de la igualdad y equidad de género. Y entonces como que las mismas obligaciones son para la mamá y el papá y los mismas, casi que las mismas prestaciones de licencias de maternidad y paternidad. Y entonces también, o sea, y casi que es obligatorio que el papá participe en la educación de los niños y en todo lo que es cuestiones de hogar. Entonces, también hay un periodo, no me acuerdo de cuántos días, que sí los papás son los que se hacen cargo de los hijos. Y eso a mí fue como muy choqueante porque pues yo no lo había visto en ningún otro lado. Eh, También algo que me llamaba muchísimo la atención era la honestidad que había. O sea, tú en Noruega se supone que compras tu tarjeta del metro, y la vas abonando, o sea, como tu saldo mensual, como quieras. Pero cuando entras al metro o subes al bus, no tienes que pasar la tarjeta por ningún lado, o sea, no hay como torniquetes, no hay nada. Tú solamente te subes. Y de vez en cuando los vigilantes del metro suben al metro donde estás y ya te piden como tu tarjeta y verifican tu saldo. Pero es tanta como la confianza que hay en los ciudadanos y en que se hace lo correcto y en que pagas por el servicio que ocupas, que no tienes que, o sea, que no tienes que estar probando cada que entras que si tienes saldo y que pagaste tu saldo para poder entrar y hacer uso de. O sea, ellos confían en ti. Entonces, es muy difícil ver. Yo nunca me tocó ver. De hecho, a mí me tocó pero por un error, o sea, yo había comprado mi ticket, ¿no? Para cuando recién llegué y lo pasé por la máquina, pero yo no sabía que una vez que lo pasas por la máquina, o sea, ya corría el tiempo y yo lo había comprado por X tiempo,
y entonces y que al día siguiente pues tenías que comprar otro, recargarlo, lo que sea. Y yo pensé que ese mismo me iba a servir y pues no, y entonces ya me explicaron, digo, no me sancionaron ni nada porque pues extranjera que llevaba 2, 3 días ahí, me explicaron cómo funcionaba, pero nunca me tocó ver de las veces que me tocó que se subían, que tampoco era algo súper frecuente, o sea, de verdad que me tocó, yo creo que en mis 6 meses ahí me tocó 3 veces verlo, nunca vi que hubiera una sola persona que no hubiera pagado. O sea, todos lo tenían activo, con saldo, y no hubo ningún detenido. Entonces, eso también para mí fue muy como, wow, o sea, la gente es muy honesta. Y yo siempre he dicho, ¿no? O sea, Noruega de verdad que la calidad de vida es muy alta, pero es muy alta porque la gente pues paga sus impuestos, el Estado, o sea, el gobierno pues aplica esos impuestos para lo que es, para mejorar las condiciones de vida. Entonces, sí es muy caro y sí pagas muchos impuestos, pero eso se ve reflejado en el nivel de educación, y que la educación es gratuita en todos los niveles, o sea, desde kinder hasta la licenciatura, maestría, puedes estudiar totalmente gratuito. El sistema de salud es excelente desde primera. El transporte público siempre está súper bien, funciona, es puntual, pero ahí se ve, ¿no? O sea, que tus impuestos sí están siendo utilizados para lo que debe de ser utilizado y eso a mí me sorprendió muchísimo. Otra de las cosas que me sorprendió pues precisamente es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, yo de repente, bueno, Noruega siempre oscurece muy temprano, o sea, en verano ya, o sea, más bien en invierno, el invierno llega muy pronto, perdón, y entonces haz de cuenta que a las 3 de la tarde ya está oscureciendo. Entonces, yo me acuerdo que al principio como que decía, híjole, ya se me acabó el día, ¿no? Entonces ya ni quería salir porque pues México yo traía pues este chip, ¿no? De pues, la inseguridad en México y demás. Entonces como que yo ya estaba oscuro y no quería salir y luego ya la gente me decía, no pasa nada. Y sí, o sea, no pasaba nada. Yo podía salir, lo mismo daba si salía a las 3 de la tarde que si salía a las 2 de la mañana. Y alguna vez salí a las 2 de la mañana nada más porque quería ir a un McDonald's que estaba abierto por unas papás y estaba abierto y me regresé caminando sola a mi casa y no me pasó absolutamente nada y en ningún momento me sentí con miedo y eso también me encantó. Y en esta parte de que oscurece temprano, también otra cosa que me hizo shock cultural es que o sea, antes de que llegue el invierno te dicen tómate vitamina D y demás para que, o sea, como vitamina C, vitamina D, para que no te deprimas, porque como los días son muy cortos y las noches son muy largas, o sea, eso, no sé, como que me explican que hay como sustancias químicas, no sé qué, y que pues, o sea, es muy fácil como deprimirte. Entonces te tienes que tomar eso. Entonces, pues sí, son esas cosas que a mí me hicieron como mucho shock para bien. La única cosa como que yo personalmente no me sentía muy cómoda era con el tema de lo distante que pueden llegar a ser las personas ahí en Noruega, pero fuera de eso, la verdad que todo para bien. Y nada más voy a hacer un comentario de China, porque esa es la única cosa que voy a decir de China que a mí me choqueó mucho porque fue mi primer shock cultural y yo no sabía es el tema de los baños, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando recién salí de cuarentena, porque yo llegué en plena pandemia, me fui a caminar y entre que la caminaba y así, me empezó a andar del baño, entré a una plaza y oh sorpresa, no hay WC, o sea, es literalmente en el piso, o sea, hay un hoyo en el piso, ¿no? Entonces, como para mí fue como, ¿cómo voy a hacer del baño así? O sea, me voy a caer, o sea, ¿qué hago, no? De aguilita, pero Parada, ¿no? ¿cómo? Ajá, de parada, pero ¿cómo? Entonces, la verdad, eso para mí fue súper choqueante. Y de lo que comentabas, Ale, de que aquí, pues, como que es súper normal que se echen gases, que todo el tema pues, ¿cómo se llama? Los escupitajos, o sea, casi que los mocos y así. A mí alguna vez me explicaron que es porque aquí tienen mucho el tema de que no debes de reprimir al cuerpo, entonces como que pues todo lo que tenga que salir debe de salir y no Vean pasa todos. nada y es natural, o sea, y es natural. Y la verdad que tampoco si lo piensas, o sea, tampoco está tan mal, o sea, a lo mejor pues lo vemos mal porque así crecimos, digo, no es que yo ya ahorita ya haya cambiado, porque no, creo que te quedas con eso desde chiquito. Oye, la próxima visita que contigo. La próxima visita que vaya, no, pero lo que voy es que es algo muy normal, o sea, es algo humano, es algo natural y nosotros en México y en otros países
no lo hacemos porque socialmente está mal visto, y ahí voy con mis estándares sociales otra vez, que es una cantaleta que yo siempre hago, que la sociedad te impone cosas, y aquí en China, pues eso está padre, porque al final del día no, o sea, sí, no es que yo diga como, está súper padre que se echen gases y así, pero lo que está padre es como que no hay esa restricción en el sentido de que aunque sea natural, aguántate porque no está bien, Yo ¿no? O creo sea, que cuando empiezas justo a salir y a viajar y así, te das cuenta de eso. Y hay una frase que me encanta que mi mamá me la decía: al lugar que fueres, haz lo que haz vieres. lo que Algo así. vieres. Entonces, Sí. sí, yo igual y les voy a compartir solo, porque digo, Estados Unidos, y aunque sea muy cercana a México, pues siempre hay cambios. Por ejemplo, a mí, en cuanto a mi carrera, yo creo que lo que más me causó impresión fue lo rápido que pueden ser los procesos o sea, legales en cuanto a, vamos a suponer, una pensión alimenticia o un divorcio o algo así. Rellenas es un formato, o sea, no tienes que ir, o sea, sí, claro que tienes que ir con abogados dependiendo del caso y todo, ¿no? Pero a diferencia de México, que te echas la super demanda de alimentos y demanda o sea, de 20 hojas, aquí es como lo descargas de internet, entonces tú lo puedes hacer tú misma, o yo tuve práctica con una persona que le ayudaba a llenar todas estas formas, estos formatos, entonces me dije, ¿qué onda ya? O sea, así de rápido, como muy informal, porque incluso lo puedes llenar a mano, y en México es entre mejor te avientes la historia y el relato de hechos, mejor va a quedar tu demanda, ¿no? Entonces, para mí ese fue un mega ultra choque. Otra cosa también, el sistema de salud. O sea, siempre es como de la idea de Estados Unidos tiene a los mejores doctores y demás. No, no lo dudo, no lo dudo. Claro que sí, te aseguro, o sea, a niveles de científico e investigación, sin duda alguna. Pero para, no sé, o sea, por ejemplo, cuando el COVID fue un temazo porque la atención dejó mucho que desear, te recetaban paracetamol, literal querían ya verte así sin poder respirar ni nada para poder atenderte como estamos acostumbrados en México, que el doctor te empieza a explicar y te dice esto es por esto y el otro, ¿no? Entonces para mí fue un mega choque. Y bueno, ya para cerrar este episodio y para lo que les habíamos, lo que habíamos comentado, en México, el 8 de marzo es un día muy importante para nosotras como mujeres y como mujeres mexicanas, que básicamente ha sido como esta lucha que se ha tenido acerca de los derechos de las mujeres y sobre todo la seguridad en México. Entonces, con muchísimo como respeto y demás, quisiera que cada una de nosotras compartiéramos brevemente como la diferencia que hemos sentido entre vivir en México y fuera de México y, y no sé, cuáles son nuestros pensamientos respecto a este tema. Si quieren, pues ya tengo la palabra yo, voy a empezar, voy a tomar el atrevimiento y empiezo. Yo creo que la gran diferencia, una diferencia abismal, pero abismal, es la seguridad. Como dijo Brenda, en México, o sea, el hecho de salir a la calle era un mínimo, te van a echar un piropo asqueroso, ¿no? O sea, mínimo, mínimo. Entonces voy a la tiendita caminando y, o sea, no se me ocurre pensar en ir en vestido o en falda, porque desafortunadamente, o sea, el acoso en la calle existe y es real. Entonces eso es algo que la verdad aquí puedes salir vestida como quieras y a la hora que quieras. Y la verdad que no por ser mujer, o sea, a lo mejor existen otros factores y demás, pero no por ser mujer es como de que ya te va a pasar algo, ¿no? Entonces, como que siento que esa seguridad, la adquirí aquí o la recuperé aquí, y ese poder de sentirme libre. Otra cosa también, que yo creo que la diferencias es, por ejemplo, la protección que tienen los derechos, mis derechos como mujer en este país, en Estados Unidos, pues sí han sido muy diferentes que los que en México. O sea, me da más confianza el sistema judicial aquí que en México, y me da mucha pena decirlo, porque básicamente
México es mi país, ¿no? Y yo escogí una carrera muy ligada a todos estos temas y se escucha muy bonito en teoría, pero en la práctica es otra cosa. Digo, claro, ahorita ha tenido un retroceso en algunas partes de Estados Unidos, los derechos de la mujer en cuanto al aborto y demás, pero es un tema más que nada como en todo político. Pero sí, yo creo que esas son como las grandes diferencias y pues el mensaje que me gustaría dejar, más allá de todas las definiciones que se le han dado a este movimiento y demás, yo creo que lo más importante justo es esta unión como de nosotras para empoderarnos en el buen sentido y por ejemplo ahorita que estamos escuchando a Brenda, a Ale, me da muchísimo gusto y orgullo que dos mujeres mexicanas la estén armando, rompiendo en China y fuera de México y las felicito de verdad, de corazón. Ale, mil felicidades porque estás siendo parte del desarrollo de muchos niños en China, entonces eso la verdad es como para aplaudirlo. Brenda, por mi parte igual sabes que mi admiración la tienes siempre y mi reconocimiento por todo el trabajo que haces. Y justamente eso es como yo digo que la parte de empoderar a las mujeres y desde donde estemos, poder como alzar la voz por todas aquellas que no pueden y que pues diario sufren mucha violencia en nuestro país, ¿no? Entonces sí, te cedo la palabra, Ale, para que tú puedas comentar un poquito más de esto. Sí, bueno, mi experiencia en China, siendo mujer, la verdad es que ha sido muy agradable. Aquí en China creo que es como uno de los países más seguros para vivir siendo mujer, porque justo lo que mencionabas, no sufre uno de acoso, no hay miradas, no hay chiflidos. También aquí existe esta libertad o sea, la libertad existe en todos lados, ¿verdad? Pero también en México de vestirte como quieras, pero claro, en México siempre pues va a haber acoso, ¿no? Pero aquí en China, de verdad que la gente, las chicas, las mujeres se visten como quieran y no pasa nada. Platicaba con algunas amigas mexicanas que en México, en Oaxaca, aunque haga mucho calor, jamás, soy de Oaxaca, perdón, no lo mencioné, aunque estemos a 30 grados, las Ya casi chicas no terminamos nos... el podcast y yo no sabía, Ale, yo también soy de Oaxaca. ¿Sí? Sí, sí, yo lo había escuchado en el podcast. Luego platicamos. Este, en Oaxaca, aunque haga calor en la ciudad, no te pones short, no te pones minifalda, porque pues no. Pero aquí en China te puedes poner falda, te puedes poner vestido. Ah, y platicaba con estas amigas de que aquí en China fue como la primera vez que nos pusimos short en verano, vestidos cortos, sin sentir preocupación de nada. No, o sea, yo salgo a la calle y sé que nadie me va a perseguir, que nadie me va a decir nada. Entonces, la verdad que China sí es un país bien seguro. Como mujer puedes andar en la calle en la noche, este, saben las callecitas viejitas de China y no pasa nada. Entonces, me siento muy segura, pero eso no significa que haya mucha igualdad entre géneros, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta en el trabajo, en el área educativo, que la verdad que siguen pensando que el maestro hombre es mejor que la maestra mujer. Entonces, aquí hay mucha tendencia en que en las escuelas contraten más a los hombres, am, hablando de extranjeros, ¿verdad? A los extranjeros hombres, porque pues piensan que el maestro pues como que puede controlar más a la clase, como que tiene, no sé, piensan que son más profesionales y entonces existe esta desigualdad. En otras áreas, no lo sé, pero al menos en la educativa así es. Otra cosa que he notado siendo mujer aquí es que o sea, como viendo noticias de México y así, ¿no? En México como que ya hay más inclusión eh, en comerciales, ¿no? Por ejemplo, de que las tallas diferentes, los cuerpos diferentes, como esta belleza más diversa. Pero aquí en China siento que están un poquito atrasados con eso. Aquí en China como que aún tienen muy definido que su prototipo de belleza es la mujer súper flaquita, como estilo coreano, blanquita,
como que no han todavía diversificado, como que no ha existido este cambio que ya se está viendo en el occidente respecto a la belleza femenina. Aquí, o si no eres delgadita, palito, no eres considerada una mujer bonita. Y lo puedes ver en las tiendas, por ejemplo, para la mujer latina es muy difícil encontrar ropa pues que sea un poco grande, porque las mujeres chinas aquí son delgaditas, palito, o sea, que no tienen caderas grandes, ¿no? Y la mujer latina, pues sí, aunque, aunque estemos delgadas, digamos, tenemos cadera, ¿no? Entonces, de repente la ropa interior, por ejemplo, es bien difícil encontrar aquí en China. Entonces, sí, China es muy seguro, me siento muy segura, me siento libre, pero también le falta mucho trabajar, ¿no? Respecto a la igualdad, ¿no? Pero aún así, yo la verdad que me siento afortunada, me siento privilegiada de estar en un lugar en donde me siento, muy segura siendo mujer. En Noruega, o sea, pues esas virtudes que yo veía, o sea, como diferencias entre ser mujer en México y ser mujer en Noruega, y esta parte, insistir mucho de, en Noruega, hombres y mujeres tienen las mismas responsabilidades, pueden acceder al mismo, hacer el mismo tipo de trabajo, o sea, no hay nada de que no, es que este trabajo es más para hombres que para mujeres. Em, los dos participan en el hogar, en cuestiones del hogar, en cuestiones de cuidar a los hijos, y eso a mí se me hace súper interesante. Acá en China, o sea, yo lo veo mucho como con amigas chinas que tengo y demás, todavía prevalece mucho la parte de que la mujer debe de estar como a cargo del hogar y que es muy, muy, muy importante que una mujer no llegue a los 30 sin haberse casado, ¿no? O sea, hay mujeres chinas que no necesariamente a los 30 ya se casaron y demás, pero sí pesa mucho socialmente, o sea, yo lo hablo más como a nivel social, todavía sigue pesando mucho esa parte. Y en Noruega no, o sea, en Noruega, por ejemplo, pues es como, o sea, si una mujer está en sus 30, no se ha casado y quiere ver su éxito profesional y poner primero su carrera y demás, o sea, go for it, o sea, no hay ningún problema. Y lo mismo creo que en México pasa, o sea, en México también todavía tenemos esta cuestión social de que, híjole, ya te estás llegando a los 30, ya bebiendo qué onda contigo, ya te vas a casar, porque no te has casado, porque no tienes novio, porque no tienes hijos, no quieres tener hijos, o sea, como que ese tipo de preguntas, ¿no? Que hacemos como, yo veo que en Noruega no lo hay, ¿no? O sea, son cosas que sí las he visto como en México, en China, pero que en Noruega no las vi y que sigo sin verlas y yo siempre he pensado que Noruega es uno de esos países muy adelantados y de los mejores países donde puede ser mujer por todo pues ya el adelanto que hay, o sea, no solo como, o sea, en cuanto a leyes y demás, sino también en cuanto a la sociedad, está muy, muy adelantada, ¿no? Y eso creo que debería ser la meta a nivel social para todos los países de llegar a ese punto, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este podcast, me gustaría hablar sobre el homesick, o sea, cómo enfrentar, cómo hemos manejado esta parte del homesick, de estar lejos y extrañar, ¿no? O sea, porque al final del día yo a veces pienso que no, o sea, no creo que haya una sola persona que esté lejos del país donde nació y de la gente con la que creció y demás y que no llegue a este punto en el que, híjole, te sientes como que necesitas volver. Eh, Particularmente yo me acuerdo que cuando estaba yo en Noruega, o sea, yo estaba muy contenta allá, pero sí ya después a los 6 meses yo decía, ya me quiero regresar, o sea, ya quiero como estar con mis papás, ya quiero estar bueno, en ese momento yo tenía un novio, entonces que ya quería estar con mi novio, ya quería estar con mis amigos y demás. Y aquí en China, pues lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has manejado, Ale? ¿Cómo lo has manejado, Jimé? Bueno, a ver, les voy a dar los tips para que no sufran de esta enfermedad. Este, yo creo que es bien importante, pues sí, mantener la comunicación, ¿no? Con la familia, las videollamadas, ¿no? Nada de que puro mensajito, videollamada, o sea, ver a la familia, ¿no? Eso es súper importante. Pero también creo que es muy importante hacer ese país al que te fuiste a vivir tu hogar, ¿no? Eh, Porque, pues sí, es un país distinto,
pero no hay nada como que tu departamentito en donde vives o tu cuartito en donde estás rentando, lo hagas tu hogar, ¿no? O sea, si de plano extrañas mucho tu país, pues no sé, comprar que el cactus, la alfombrita que diga México, las fotos de la familia, de los amigos, hacer un lugar acogedor que en el que te sientas que estás en casa, ¿no? Eso es bien, bien importante, darte ese sentido de que estás en otro lugar extraño, pero sigues estando o hay una partecita de México, de tu familia contigo todo el tiempo. Y, pues, ya eso sería como mi recomendación, porque, pues, la verdad tengo que decir que yo no soy tan apegada a mi familia, o sea, no, yo puedo estar 3 semanas tal vez sin sí, sin llamarnos y así, y para mí no pasa nada, pero yo sé también que por mi forma de ser, yo tengo que ser más consciente de que mi familia sí necesita de mí, ¿saben? Entonces, yo sí hasta pongo de repente alarmas de llamar a la familia, ¿no? Porque puede pasar que aquí por la vida que uno está tan ocupado haciendo cosas del trabajo o pasándola bien o yo qué sé, como que uno se olvida de repente, o al menos a mí me pasa, pero no lo hago a propósito, ¿no? Entonces, para mí es como que si pongo alarmas y así en el calendario de llamar a la familia, ¿no? Em, pero en sí, les recomiendo mucho eso de hacer tu hogar en el país en el que estás, lo más que traigas ahí tu país, ¿no? Para que no extrañes tanto o en nuestro caso, México. No sé, Jimena. Sí, Ale, qué padre que nos des esas recomendaciones porque creo que sí son muy importantes. A diferencia tuya, yo me considero alguien muy apegado a su familia y que justo eso fue lo que a mí me recordaste ahorita a mi hermana, porque mi hermana es todo lo contrario. Ella, vive en Arabia, entonces imagínate, o sea, para poderle cuadrar un horario con ella, luego es un poco complicado, ahorita está en México, pero sí, ella es como de las que desaparece y, hey, ¿estás viva? Entonces, y yo todo lo contrario, o sea, yo soy de las que todos los días, o sea, les hablo y más con mi mamá. Entonces, pero es muy importante porque sientes entonces que no pierdes esa conexión. En mi caso, o sea, es lo que yo puedo percibir. Y, por ejemplo, estoy al día, ¿no? Entonces no me falta saber nada y estamos al día y todo muy bien y ellos están al día con mi vida. Pero sí es como justo también ese balance, porque también mucho pierdes entonces el en dónde estás, ¿no? O estás aquí o estás allá. Entonces, aprender como a hacer ese balance de darse esos tiempos para poder conectarse con los que no están aquí, pero también como lo que platicamos Brenda y yo en otros capítulos, de estar presente, ¿ok? Y de aceptar que cada proceso es súper diferente, cada proceso se vive de diferente forma y yo estoy completamente convencida de que hay un duelo también, aunque sea por decisión propia que te vayas al extranjero o, no sé, la vida así fue y te tuviste que ir, hay un duelo y muchos lo viven antes, después, al momento. Yo lo viví a los 2 años, o sea, imagínate, a los 2 años me cayó el 20 de que no estaba de turista y que ya estaba viviendo aquí. Entonces, sí, fue como para mí ese choque, pero es bien importante decir, ok, por algo la vida, Dios, como ustedes quieran llamarlo, el universo, me puso aquí y voy a aprovecharlo, voy a aprovechar esta oportunidad, voy a hacer de este mi hogar, ¿no? Con todo lo que tenga. Entonces, eso es súper importante, empezar a buscar como esa identidad en el lugar en donde estás y empezar a buscar como justo ese nuevo círculo de amistades, ese nuevo círculo como que te conecte a que haya algo familiar ahí, ¿no? Entonces, es normal también, es súper normal si se sienten tristes, si se sienten de verdad que a lo mejor ya se quieren regresar y demás, o sea, es algo súper normal, pero si logras como encontrar esa parte y pasas ese momento, créeme, ya estás del otro lado y ya lo que viene es bien bonito. Y pues sí, ya por último, Brenda, danos tus tips. Esta pregunta ya creo que va más para ahora mi vida acá en China. Pues a mí lo que me ha funcionado sí es las videollamadas. Yo
difícilmente pasa más de 2 días sin que yo hable con mis papás por videollamada. O sea, así sean 5 minutos nada más como para decirles que estoy bien, no sé qué, ver cómo están ellos. Y así no siento que hay mucha distancia y que estoy tan lejos, ¿no? Por un lado. Pero tampoco, justo en ese balance, tampoco siento que estoy viviendo allá. Yo creo que los primeros meses que yo estuve en China cometí un poco el error de dejar de hacer cosas como en mis tiempos libres por estar como todo el tiempo pendiente de tener ciertas videollamadas, no solo con mis papás, sino con mi exnovio, con mis amigos, o sea, como que no me permitía yo el empezar a formar esa comunidad para mí acá, ¿no? O sea, como esas personas a las que yo iba a recurrir. Entonces yo, por ejemplo, no sé, algo me pasaba bueno en el trabajo y quería contarle a alguien y no agarraba y le contaba a la gente que ya empezaba yo a conocer aquí, ¿no? Y como para tratar de crear lazos más fuertes, sino que me esperaba hasta que en México despertaran mis personas, ¿no? En México. Y sí, y creo que alguna vez se lo dije a Ale y se los he dicho a muchas de mis amigas aquí que quiero un montón, yo empecé a sentir China mi hogar a partir de que me empecé a ser muy amiga de ellas, ¿no? O sea, en que creamos ese bonding de ya no solo es como, o sea, porque creo que cuando vives como foráneo en el extranjero, o sea, ya eres como tus amigos se vuelven tu familia, esa es tu familia, ¿no? Entonces, cuando ya formas este vínculo fuerte, te ayuda mucho a esta parte del homesick, a no extrañar tanto, a decir, aquí también tengo a mi gente, aquí también tengo mi soporte emocional, y para mí eso pues ha sido vital aquí, o sea, para evitar el extrañar tanto y el hacer mi casa, pues sentirla ya mi casa. Yo me acuerdo que alguna vez le conté a Ale que yo no tenía nada porque yo no sabía cuánto tiempo me iba a quedar acá en China y que yo no quería como comprar cosas y así, y pues que mi casa estaba súper vacía. Y Ale muy atinadamente me dijo, no, o sea, sí necesitas hacerlo tu hogar y comprarte tus cosas y no estar tan vacío, pues para que también ya empieces a sentirlo así, ¿no? Como que es tu casa. Y eso también me ayudó muchísimo y como soltar esta parte de ya México no es tu casa, o sea, ya tu casa es acá, tu casa es donde estás tú y tienes que formarla como tal, ¿no? Y bueno, pues ya con esto cerraríamos este episodio que estuvo muy largo, pero estuvo muy bueno. Agradecerte, Ale, otra vez por haber estado aquí. La verdad que yo sé que pues a veces es pesado, ¿no? O sea, como no tenemos el tiempo, ¿no? O sea, el trabajo, también estando solas como que es más complicado todavía porque hay que hacer cosas en la casa, porque pues, también tenemos nuestra vida social, pero valoro mucho el tiempo que nos dedicaste. Muchísimas gracias. Jime, muy buen día para ti, ya para nosotros ya es bien noche. Buenas noches para ustedes y buenos días para mí. No, Ale, de verdad, mil gracias por haberte tomado este tiempo, habernos brindado casi 1 hora y media de tu tiempo. Y quisimos hacer este episodio según esto corto, pero no, la verdad que estuvo muy padre, pero esperemos igual que les guste. Yo creo que se les va a pasar el tiempo así escuchándolo. Entonces, nuevamente, Ale, gracias por tu tiempo y como te dije, qué orgullo que una oaxaqueña, ya no mexicana, oaxaqueña, esté poniendo en alto a México desde donde estás, en China, y pues sí, te abrazo a la distancia, igual Brenda, que tengan una linda noche. Sí, Y a todos, gracias. gracias por escucharnos. Ale, no sé si quieras decir algo. No, nada más agradecer igual a todos los que están escuchando, seguro es porque tienen esa hormiguita, ¿cómo se dice? Hormiguita, de vivir en el extranjero, y los animo a todos a que lo hagan porque es una experiencia que te cambia la vida. Ya no vuelves a ser la misma persona que eras antes de vivir en el extranjero, pero para bien, ¿no? Bueno, espero. Para la mayoría es para bien. Entonces, no sé, invitarlos. Igual, si tienen más curiosidad de la vida en China, yo tengo un canal de YouTube, se llama Ale Viajar, y pues así Qué bueno que pueden lo ver un mencionas, poco. sí es cierto. Vamos a dejar en la descripción del podcast el Instagram de Ale y también nuestro Instagram y en Instagram vamos a también poner el Instagram de Ale para que la vayan a seguir. Sube muchos videos padrísimos de sus experiencias en China. Entonces, por favor, qué bueno que lo mencionaste, Ale. Estamos aprendiendo apenas
Te digo que eres como una invitada. Y pues ya nada, pues muchas gracias igual, fue mucho, muy chido andar aquí platicando con ustedes.